Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla y en esta ocasión vamos a trabajar sobre las perspectivas para la intervención y la atención en el acompañamiento psicosocial en familiares de personas desaparecidas desde el modelo de pérdida ambigua. Bueno, primero es muy importante que recordemos, que nosotros ya hablamos de lo que es la conceptualización, la caracterización de la pérdida ambigua, pero vale la pena recordar. ¿Qué es la pérdida ambigua? La ausencia de una persona que no tiene ninguna verificación. Esto es, la persona no está, pero no sabemos dónde está, cómo está, si falleció, si sigue con vida, ¿no? Por lo tanto, se dificulta y no existen posibilidades de cierre, de que se haga el cierre, de que se pueda establecer un proceso de duelo. Está abierto el proceso, ¿no? ¿Por qué esta es una de las pérdidas más difíciles? Porque no es definitiva, no podemos definir, determinar, y la persona no puede establecer dónde está el familiar, y el trauma por la pérdida es continuo. ¿Sí? El impacto por la pérdida es continuo y se le van sumando muchos factores relacionados con el proceso de búsqueda. Incluso, como ya mencionamos, se pueden transmitir durante generaciones. Algo que es fundamental antes de iniciar un proceso de atención y acompañamiento es evaluar la situación de las personas con las que vamos a trabajar, evaluar sus necesidades y entender el momento y el proceso por el que están pasando. De ahí que sea fundamental también considerar las etapas de atención por la que está cursando. Ya hablamos de las etapas psicosociales y psicoemocionales en otro material, pero también en escuchar y preguntar cuál es la necesidad. ¿Sí? Bueno, tenemos que hacer un proceso de evaluación muy específico para ya poder iniciar el proceso de atención y acompañamiento. Primero, la evaluación de los roles. ¿Qué significa la pérdida? ¿Cuál es el significado y qué significa que esta persona no esté ahora? ¿Sí? ¿Cuáles roles o tareas que se desempeñaban dentro del grupo familiar se han perdido, por ejemplo? ¿Cuáles roles se han tenido que reasignar? ¿Qué roles han tomado las personas? ¿Cómo se han reasignado? ¿Cómo se están desempeñando? El familiar con el que estamos tratando, ¿qué roles ha asumido? ¿Qué roles o tareas está desempeñando? ¿Cuáles no ha podido asumir que tendrían que asumirse y están generando angustia, ansiedad, preocupación? ¿Cómo se vio afectado y cómo se ha visto afectado el sistema de normas en la familia? Por ejemplo, ahora, ¿quién toma las decisiones? ¿Esta persona tomaba decisiones? ¿No tomaba decisiones? ¿Cómo se gestionaban las decisiones en el grupo familiar? ¿Sí? ¿Cómo se organizaban los eventos especiales, los eventos familiares? ¿Existen factores de vulnerabilidad o exclusión? ¿Existen factores que requieran una atención específica y diferencial? Género, raza, edad, posición social. Eh, la pertenencia a algún grupo social, la posición de género, la raza, las creencias, ¿están generando algún problema? ¿Hay factores de riesgo de seguridad? ¿La pobreza, la marginación, la exclusión son un problema? ¿Hay cuestiones económicas que se deben atender de manera inmediata? ¿Cómo se están gestionando y qué ha pasado con el proceso de ritos? Finalmente, los ritos nos dan un sentido del ciclo, nos dan un sentido de pertenencia, nos dan un sentido de trascendencia. Y entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado con las celebraciones y los ritos desde la desaparición del familiar? ¿Se han podido hacer adaptaciones o transformaciones de los ritos, de las celebraciones, de las fiestas, o se ha quedado todo suspendido? ¿Cómo? ¿Cómo se han realizado? ¿Cómo se están realizando? ¿Cuáles serían entonces, a partir de esta pequeña evaluación rápida, además de las otras que ya tenemos que tener, de las que ya hablamos, de las condiciones preliminares y de las etapas, cuáles serían los objetivos de nuestra intervención? Primera y fundamental, incrementar la tolerancia a la ambigüedad.
¿sí? Debemos olvidarnos de la idea de cierre, de la idea de duelo, de la idea de cerrar ciclos. No, eso no tenemos ni siquiera que tocarlo, porque entonces vamos a generar un conflicto con la familia. Fortalecer las capacidades de vivir de manera imperfecta, sin tener todo controlado, sin tener todo resuelto. Desarrollar factores para la construcción de resiliencia, para poder seguir en los procesos de búsqueda, para poder seguir caminando lo mejor posible. No de manera perfecta, no como se era antes, pero sí lo mejor que se pueda. Y poder ir manejando, desarrollando elementos y recursos para poder tolerar que no necesariamente se va a poder atender todo de manera perfecta. Hay que poder desarrollar la capacidad, favorecer la capacidad de pensamiento conjuntivo. Nosotros normalmente tenemos un pensamiento lineal y determinista, bueno o malo, placer o dolor, yo o el otro, vida o muerte. Y uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar la tolerancia y la tramitación de la ambigüedad es poder desarrollar un pensamiento conjuntivo, un pensamiento que pueda tolerar la coexistencia de lo bueno y lo malo de manera simultánea. De que puede haber momentos donde se sientan placer y al mismo tiempo dolor. Que puede haber momentos donde coexista el sentido y la idea del yo y del otro, de la vida y la muerte. Es muy importante entonces que nosotros podamos generar espacios para escucha y expresión segura, ¿sí? Donde podamos acompañar de manera respetuosa el proceso de integración de estas situaciones paradójicas. Y entonces, por ejemplo, tenemos que ir visualizando que la persona, el familiar, al mismo tiempo no está y al mismo tiempo está presente en la mente, en los recuerdos, las emociones, en los sueños, ¿sí? El familiar al mismo tiempo puede estar vivo y quizás no. Yo puedo estar al mismo tiempo triste, enojada, frustrada por la ausencia del familiar, por la desaparición, pero al mismo tiempo sentir sentimientos de alegría y de felicidad, porque tengo personas que son como mi familia, porque he conocido nuevas personas, porque he construido nuevas relaciones. Estoy al mismo tiempo sufriendo la pérdida y descubriendo nuevas formas para seguir caminando y salir adelante. Estoy al mismo tiempo triste por mis esperanzas y sueños perdidos y esperanza en una nueva vida. Tengo esperanza de poder encontrar a mi familiar a pesar del tiempo. Y bueno, finalmente podemos ir construyendo otros aspectos, otros espacios de simultaneidad. Bueno, en estos momentos, antes de pausar el video, les voy a pedir que revisen de manera muy cuidadosa el caso anexo. Después de la lectura del caso, hay que realizar una propuesta de un programa de intervención para el manejo de la pérdida ambigua, articulando los aspectos que hemos revisado desde la perspectiva psicosocial, todo lo que tiene que ver con la primera atención y la intervención que vamos a realizar. Entonces, en este momento, por favor, pausen su video y revisen el caso. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora sí vamos a ir desarrollando una guía, algunos elementos que nos permitan poder ir trabajando con los familiares de personas desaparecidas y poder ir generando algunas condiciones para el manejo de las situaciones psicoafectivas. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales que plantea la doctora Voss? Primero, encontrar significado, ajustar el control, reconstruir la identidad, normalizar la ambivalencia, revisar los vínculos, los apegos
y descubrir nuevas formas de esperanza. Para poder encontrar el significado, ¿cómo dar sentido a la desaparición? Eso quiere decir que nosotros, eventualmente, la familia, le pueda dar una lógica, una apariencia, un sentido a lo que ocurrió. Los procesos de significado se van construyendo, se crean a partir de la convivencia, de la interacción con los otros. Por eso es muy importante comprender los contextos en los que están ocurriendo las cosas y al mismo tiempo vincularse y compartir con distintos grupos. Si nosotros queremos entender el significado personal, debemos escuchar y comprender tanto el contexto interno de la persona, su mundo interior, lo que está ocurriendo dentro, y el contexto externo, donde vive, donde se encuentra. ¿Sí? Debemos ayudar a articular los distintos procesos de contexto, ¿sí? Y habrá muchos, y aquí es donde viene el trabajo con la ambigüedad que más adelante vamos a ver. Habrá muchas preguntas que queden sin respuesta, pero tenemos que comprender la vivencia interior y el contexto exterior. ¿Qué puede ayudar a encontrar el significado? Por ejemplo, ponerle nombre al problema, hablar con otros pares. De ahí la importancia y el fundamento de favorecer los procesos grupales entre colectivos de familiares, favorecer y fomentar la formación de acompañantes pares, ¿sí? Lo que ya habíamos visto, facilitar y desarrollar habilidades de pensamiento conjuntivo, retomar y realizar prácticas espirituales, religiosas, poder adaptar los ritos, las fiestas, ¿sí? Poder encontrar espacios y aspectos que tengan algún factor positivo para la vida. Asumir y reconocer al dolor como algo inevitable y que se puede tener esperanza. ¿Qué nos obstaculiza el proceso? El odio, la venganza, el deseo de venganza y el odio, los secretos familiares que no son reconocidos y la desilusión. Esto, si se instalan estos aspectos, se pueden cristalizar, perpetuar los síntomas de sensaciones de malestar y la confusión. Y se dificultará el asignar y el encontrar un significado al proceso de la pérdida. Eso no quiere decir dejar de buscar y no quiere decir olvidar al familiar. Quiere decir darle un sentido. Ajustando el control, ¿no? ¿Cómo modular el deseo de controlar, de tener certeza absoluta, de saber la verdad absoluta? El control nos permite, y el sentimiento de control y de seguridad es aquello que nos da elementos para conducir y manejar la propia vida. Tendemos a tener tendencias hacia el perfeccionismo o hacia la pasividad, ¿no? Creencias o la necesidad de controlarlo todo o la creencia de que no podemos controlar nada. Y entonces es muy importante poder modular las necesidades, nuestra necesidad de control. Poder aprender a vivir, que la persona aprenda a vivir con falta de definición, con algunas faltas de certeza, de certidumbre, ¿sí? Entendiendo que hay cosas que no se pueden controlar y que hay muchas cosas, muchas menos cosas que se puedan resolver. ¿Cómo podríamos generar el ajuste al control? ¿Qué nos ayuda? Bueno, reconocer que el mundo no siempre es justo. Ya lo decía John F. Kennedy. El mundo no ha sido justo, el mundo no es justo y el mundo no va a ser justo. Reconocer dónde se encuentran las ideas y las necesidades de control. Entender que es una necesidad subjetiva. Identificar de dónde surge esa necesidad para poder ayudar a trabajarla, a manejarla. Poder verbalizar, reconocer, externalizar los sentimientos de culpa. ¿Por qué me siento culpable? Poder disminuir las sensaciones de autoculpa. Identificar cuáles son las competencias que se han tenido
con anterioridad en el pasado para poder resolver situaciones difíciles. Poder suavizar los procesos de atribución de responsabilidad. Reconocer que hay aspectos que no se pueden controlar y hay otros que se pueden controlar parcialmente. Aceptar que hay situaciones y condiciones que en ocasiones no van a cambiar. Tener en ocasiones un sentido de invencibilidad, pero hay que saber cuándo no. Conocer las excepciones a la regla, lo que sí puedo controlar, lo que no, lo que siempre he controlado y que hoy puedo no controlar. ¿Sí? Poder dominar y escuchar los sentimientos internos. ¿Qué obstaculiza el proceso de ajuste del control? Por ejemplo, una gran necesidad de dominio o muy poco dominio de uno mismo y del contexto inmediato. Tratar de aferrarse a la necesidad de control en tiempos de crisis. Creer que el esfuerzo de uno siempre terminará con resultados positivos. Puede ser que hagamos un gran esfuerzo en muchas cosas y no obtengamos el resultado que esperamos. Y entonces es muy importante el desarrollo de la tolerancia a la frustración y el desarrollo de la persistencia y la consistencia. Creer que las cosas malas no le pasan a gente buena, ¿no? Claro, a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas y a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Culparse a uno mismo y a otros de no ser capaz de solucionar los problemas. Hay muchos problemas que tienen solución, hay muchos problemas que tienen una responsabilidad institucional, pero hay otros que no. El aislamiento genera la sensación de descontrol o la necesidad de un control absoluto. Es fundamental mantener los vínculos con el grupo familiar y con otros grupos y otros colectivos. Reconstruir la identidad relacional. ¿Cómo saber quién soy ahora? Porque ante la desaparición de un familiar se plantean muchas preguntas sobre quién soy, qué hago, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debo hacer? Y entonces uno de los elementos fundamentales es poder acompañar al proceso de reconstrucción de quién se supone que soy ahora que no está mi familiar. ¿Cómo voy a llenar estos huecos que se están dejando? Pero además, llenar los huecos, los roles, las funciones que ya no cumple el familiar desaparecido, no implica olvidarlo. Implica poder tener más fuerza para poder seguir buscando y para no dejar de vivir. Volvernos personas más flexibles, poder establecer, construir otras formas de relación para poder cambiar y transformarme y adaptarme a las situaciones. Y entonces, bueno, ¿quién soy ahora? ¿No? Habría que ayudar a la persona a irse respondiendo. No se las tengo que responder yo las preguntas. Los familiares tienen que poder ir respondiéndose sus preguntas a sí mismos. ¿Quién soy ahora que no está mi hijo, mi padre, mi hermano, mi esposo? ¿Ahora quién soy? ¿Sigo siendo esposa? ¿Soy viuda? ¿Sigo siendo madre? ¿He dejado de ser madre? Son preguntas muy profundas que requieren la apertura de espacios. ¿Qué nuevos roles debo representar? ¿Debo de ser ahora proveedora? ¿Debo de ser ahora responsable? ¿Debo ser la encargada de las normas? ¿El encargado de las normas? ¿Quién es mi familia ahora? Si he perdido a mi padre, a mi hermano, a mi esposo, a mi hijo, ahora ¿quién es mi familia? ¿Con quién estoy viviendo? ¿Quién me está acompañando? ¿Quién me apoya y a quién estoy apoyando? ¿Cómo podremos reconstruir la identidad? Este es uno de los procesos más complejos y que requiere mucho más cuidado y atención y respeto. ¿Qué ayuda a redefinir los límites familiares? Establecer quién es la familia ahora, ¿no? Quién está y quién no está en la familia, quiénes siguen siendo miembros y quiénes no. Reconstruir los nuevos roles, las nuevas funciones.
buscar ser flexible en relación con los roles de género, con los roles de las generaciones, quién puede ayudar, quién puede asumir ciertas tareas, quién puede asumir otras tareas. Reconocer las identidades previas, ¿sí? Incorporar las ex-identidades, ex-esposa, ex-pareja, ex-sacerdote, estar más atentos a las identidades culturales y a la diversidad, comprender que hay muchísimas formas de mirar y aproximarnos a los contextos, ampliar las reglas familiares para poder resolver los problemas, generar una estructura de mayor flexibilidad en la familia, revisar los roles familiares y las tareas, por ejemplo, para las celebraciones, para los ritos, para los aniversarios, utilizar símbolos para indicar una identidad reconstruida, que la persona vaya construyendo una manera de expresar este trabajo que está realizando. Aprender nuevas formas de expresión para la nueva identidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos acercarnos a encontrar los temas de trabajo? Identificar temas positivos en relación con la resiliencia, con el genograma, con la nueva estructura familiar. Co-construir rituales con la familia, la misma familia, los colectivos. Explorar temas de género. Saber que algunas veces las personas pueden esconder su identidad por seguridad, por estigmatización, por miedo, ¿no? ¿Qué no ayuda? No querer cambiar la identidad, querer mantenernos cristalizados, no permitirnos hacerlo. ¿Qué nos ayuda a desarrollar valores a puntos de vista y puntos de vista compartidos? ¿Sí? Por ejemplo, desarrollar una identidad espiritual aún en condiciones difíciles de certidumbre. Tener un diálogo con la divinidad, con el sentido de trascendencia, con uno mismo. Modular entre el pensamiento dialéctico y el pensamiento absoluto, lo que ya habíamos visto. Asumir que el mundo no siempre es justo. Ser bueno y trabajar duro no siempre garantiza un buen resultado. Hay que entender que a veces a la gente buena le pasan cosas malas. Normalizar la ambivalencia. Cómo manejar la ansiedad y la mezcla de emociones. ¿Sí? La pérdida ambigua, la ambivalencia, es causada por la ruptura social, por la ruptura del vínculo. ¿Sí? No tiene que ver con un problema de psicopatología. Y los síntomas que genera la pérdida ambigua, los síntomas que genera la ambigüedad, provienen del ambiente y del contexto socio-histórico-cultural, como ya lo vimos. Dentro del análisis del caso, también tienen que evaluar los factores de impacto, ¿sí? Este contexto en el que ocurrieron los hechos. Y entonces hay que acompañar a las familias a reconocer que sus reacciones de enojo, frustración, ansiedad, ira, depresión, desesperanza, falta del sueño, dolores corporales, sensaciones de incomodidad, sensaciones de que, sentimientos de que están incómodos, inconformes con todo, de que no pueden adaptarse, de que no pueden vincularse con el otro, porque el otro no entiende lo que están viviendo. Son normales, porque están viviendo una situación completamente anormal. No es normal que las personas sean desaparecidas. Dicha ambivalencia, entonces, la persona va a poder ir normalizando y entender lo que está sintiendo y que no es la única. Y entonces eso nos va a permitir normalizar también los sentimientos de culpa. ¿Sí? Las personas se pueden sentir muy culpables porque no pudieron impedir la desaparición, porque no pudieron protegerlas mejor, por desear que todo termine, por sentirse cansados. Desear por desear se descubren a veces deseando encontrar los restos y luego se sienten profundamente culpables y con toda la razón porque sigue la esperanza de encontrar con vida a su familiar.
Desear la certidumbre de la muerte para poder cerrar el dolor, pero al mismo tiempo desear que esté vivo. Y son conflictos emocionales profundos que nosotros tenemos que poder abrir espacios para escuchar estas emociones. Si las familias perciben que juzgamos, que nos asustamos, que estamos prejuzgando sus sentimientos, entonces no se van a abrir con nosotros y no nos van a compartir. ¿Cómo podemos normalizar la ambivalencia? ¿Qué ayuda? Normalizar la culpa y los sentimientos negativos, ayudar a comprender que son naturales y que incluso puede ser correcto que los tengan, ¿sí? Ver cuáles son estos, que estos sentimientos de conflicto pueden ser normales. Reevaluar y reconstruir la familia psicológica. ¿Cómo se ha reconstruido los grupos, el grupo social primario de soporte? ¿Cómo podemos reasignar nuevos roles y tareas en la cotidianidad? Hacer preguntas acerca del contexto y la situación, cómo ocurrieron las cosas, qué condiciones y qué situaciones había. Poder abrir los espacios y generar las condiciones para clarificar los sentimientos de ambivalencia. Descubrir la ambivalencia latente, ¿no? Aquella que se encuentra en el inconsciente. Poder manejarla. Ver el conflicto como algo positivo, porque quiere decir que nos estamos dando cuenta que algo está pasando dentro de nosotros. No estamos anestesiados. Saber que el cierre no va a disminuir la ambivalencia, porque también existen otras necesidades sobre la verdad, sobre la justicia. Desarrollar habilidades para manejar y para tolerar la ansiedad. Desarrollar procesos de relajación, procesos de autocuidado. Utilizar mecanismos de afrontamiento cognoscitivo y entender las distintas pensamientos irracionales, las distintas estrategias para poder reestructurar el pensamiento. ¿Qué obstaculiza el proceso? Utilizar un enfoque centrado en los síntomas nada más y no en la escucha y en la comprensión. Esperar los mecanismos de afrontamiento y adaptación usuales. Lo normal para adaptarse, ¿no? Las personas que enfrentan la desaparición de un familiar están enfrentando una situación anormal. Entonces no podemos esperar mecanismos de adaptación y afrontamiento normales. Revisar el apego, revisar los vínculos. ¿Cómo puede manejarse la ausencia y recordar al mismo tiempo al familiar? Esto es muy importante, porque el vínculo es la conexión, la relación que se tiene con el ser querido, ¿sí? Y eso tiene que ver con esta profunda relación humana que existe para poder estar unido y conectado con el otro. Este vínculo con el otro desaparecido es constante y es continuo y está vigente, por supuesto, porque no hay una evidencia de su situación y su condición. Hay una ausencia. Revisar el proceso del vínculo no implica el proceso de cierre, pero tampoco hay que negar la ausencia. Hay que ver cómo nos estamos relacionando ahora con el familiar desaparecido y con su ausencia, ¿sí? Significa mantener y fortalecer una relación interna con la persona, mientras se invierte una energía para encontrar nuevas relaciones, nuevas conexiones, nuevas formas de buscar, nuevas formas de vivir. Y entonces el objetivo terapéutico tiene que ver con ajustar la percepción del vínculo, aceptar la ambigüedad y la incertidumbre de la ausencia. ¿Cómo podemos revisar el apego? ¿Qué nos ayuda a reestructurar, a reelaborar el proceso del vínculo? Ya habíamos visto el pensamiento dialéctico, ¿no? Reconocer que al mismo tiempo hay una presencia y hay una ausencia. Celebrar lo que se tiene y reconocer el dolor. Desarrollar procesos de memoria y nuevos rituales para conmemorar y para honrar al ausente. Pero eso no quiere decir reconocer su muerte. Saber que fantasear con la persona
desaparecida es común, es aceptable e incluso sano. Poner atención a cuáles son los momentos en los que se exacerba la ansiedad, en los aniversarios, en los cumpleaños, en los festejos, en la Navidad, ¿no? Y desarrollar estrategias para el manejo de la ansiedad en estos momentos. Incluir a niños y adolescentes, incluir a los familiares en el proceso de conmemoración y de recuerdo del familiar y de mantener viva la presencia. Utilizar grupos multifamiliares y fomentar la articulación de los colectivos. Ayudar a desarrollar estrategias, habilidades para el manejo del conflicto interno y de las emociones de dolor. ¿Qué obstaculiza el proceso, por ejemplo? Sobreenfatizar en la individuación. Usted tiene que hacerse cargo de sí mismo. No, vivimos inmersos en grupos permanentemente y hay que reconocer que el vínculo con el desaparecido está, ¿no? Esperar un cierre de qué? Mientras no tengamos una certeza de dónde está, no podremos cerrar. Resistir el vínculo tal cual está y no generar nuevos procesos vinculares. Descubrir una nueva esperanza. ¿Cómo podemos encontrar una nueva esperanza ante la desaparición de un familiar? Ante una pérdida ambigua. Y esto es muy importante. Sin significado no hay esperanza. Y sin esperanza no podrá haber una resignificación. La esperanza no necesariamente es la fe en el sentido religioso. Tampoco es un optimismo desbordado. La esperanza es saber que existe la posibilidad de encontrar a mi familiar de una forma o de otra. Está más relacionada con el resultado. La esperanza tiene que ver con una evaluación razonable de la situación y de lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es la realidad de lo que me estoy enfrentando? De ahí también la importancia de las etapas psicoemocionales. Y de ahí la importancia de la construcción colectiva y de la construcción de procesos grupales en las familias. ¿Cómo se puede encontrar una nueva esperanza? ¿Es válido, es viable creer en el futuro, que hay un futuro, que puedo tener un futuro mientras no está mi familiar? ¿Cómo podremos reconstruir y plantear un nuevo futuro? Donde mi familiar esté y no esté, donde pueda estar y pueda no estar. ¿Cómo podremos cambiar el punto de vista del sufrimiento por la pérdida? Y entonces es un fracaso poder sanarme y desarrollar nuevas habilidades mientras no está mi familiar. O recuperar el ciclo de vida. ¿Significa olvidar? No, claro que no significa olvidar. ¿Cómo podremos aumentar la tolerancia a la ambigüedad de forma individual, de forma familiar y de forma colectiva? Por ejemplo, ¿cómo nos ayuda la esperanza? ¿Cómo podemos desarrollar esperanza? Encontrando los procesos de espiritualidad, de silencio, de oración, de meditación, imaginar opciones alternativas, desarrollar un sentido del ánimo, un estado del humor ligero hasta cierto punto, desarrollar más paciencia, reflexionar y redefinir el sentido de la justicia, buscar el autoperdón, ¿no? Crear rituales alternos para poder darle un sentido, un significado y honrar al familiar que no está. Revisar la familia psicológica, los grupos, los colectivos. ¿Cuál es un obstáculo de la esperanza? La esperanza en el cierre y en encontrar respuestas definitivas. La búsqueda, ¿qué pasa si la búsqueda se prolonga y se espera encontrar al familiar como solía ser y no estar abiertos a otras posibilidades? Cuando la esperanza se instala para preservar el status quo y que las cosas no cambien, cuando se instala la esperanza
en que cuando regrese el familiar todo va a ser como era antes. No, las cosas son distintas y las cosas van a ser distintas y las cosas van a cambiar. Bueno, muchas gracias. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente tema.